Continuamos con La Noche. Muy bien, continuamos en el programa La Noche. El 15 de abril de este año, la ciudad de Boston, en Massachusetts, fue el escenario del peor ataque terrorista en territorio estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El saldo de la tragedia fue 3 personas muertas, un niño de 8 años y 2 jóvenes mujeres menores de 30 años, además de 170 heridos. Un evento deportivo en el que se suponía no existía algún tipo de riesgo para la vida de los participantes y asistentes, se convirtió en una tragedia para las familias de las 3 víctimas del doble atentado en Boston. Él es Richard Martin, un niño de 8 años que junto a sus padres y su hermana de 6 asistió a ver la maratón. Desafortunadamente, tras el atentado, Richard perdió la vida mientras su madre fue operada de una lesión en el cerebro y la hermana, según reportes de los servicios de emergencia, perdió una pierna. La segunda víctima, quien también hacía parte del público, fue identificada como Crystal Campbell, de 29 años. Su madre, Patty Campbell, notoriamente afectada por la partida de su hija, habló ante los medios. Tenemos rotos los corazones por la muerte de nuestra hija Crystal Mary. Era una persona maravillosa. Todos los que la conocían la adoraban. Amaba a sus perros, tenía un corazón de oro. Siempre estaba sonriendo, no podíamos pedir una mejor hija. No puedo creer que esto pasara. Era una trabajadora incansable en todo lo que hacía. Esto no tiene sentido. Gracias. ¿Qué tipo de hija era ella? Era la mejor. No podíamos pedir una hija mejor. La tercera víctima identificada por las autoridades es una ciudadana china. Lu Lingxi, de 23 años, era una estudiante de la Universidad de Boston quien junto a 2 amigos había llegado a ver la final de la maratón. A esta hora conectamos en Lima, Perú, con Oliver Landeo. Él es atleta sobreviviente del atentado ocurrido en Boston. Oliver, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Hola, ¿qué tal, Jefferson? Buenas tardes. Bueno, Oliver, usted prácticamente es uno de los sobrevivientes de ese atentado terrorista que, como vimos ahorita, dejó el saldo mortal de 3 personas que perdieron la vida. En su condición de prácticamente sobreviviente y víctima indirecta, porque también fue afectada su tranquilidad, ¿cuál es su opinión frente pues, al tema que estamos presentando hoy? ¿Usted cree que los estados deben de alguna manera tener acceso a las comunicaciones, a los contenidos que circulan a través de Internet de los ciudadanos en procura de evitar esos atentados terroristas como el que usted pues tuvo la oportunidad o tuvo la tragedia de enfrentar? Es un tema muy delicado porque es una cuestión de seguridad de Estado, en el cual se pone un poco en tela de riesgo la privacidad de las personas, y por el otro lado tenemos el tema de la seguridad. En lo personal creo que es un tema bastante delicado en el cual Estados Unidos se ve involucrado otra vez en un tema de este tipo de filtraciones, de que la Agencia Nacional de Inteligencia pues está filtrando, en todo caso tiene conocimiento de las comunicaciones de los ciudadanos norteamericanos, lo cual no quiere decir necesariamente que de ese modo se puedan prevenir atentados terroristas. Oliver, pero usted que prácticamente tuvo ese día, tuvo que enfrentar el riesgo que representaba estar allí, ese riesgo de haber perdido la vida. Desde esa perspectiva, ¿usted qué le responde a aquellas voces críticas en los Estados Unidos que defienden el derecho a la privacidad por encima del derecho pues, que de alguna manera deben tener todos también, que ese derecho a la seguridad, y más que el derecho es una condición que debe garantizar el Estado como tal? ¿Qué le puede decir a esos sectores? Claro, en realidad es un principio jurídico que está reconocido internacionalmente, que es el derecho a la reserva de las comunicaciones. Y el problema está en que cuando los estados, en este caso, como está ocurriendo en Estados Unidos, que los ciudadanos no tienen acceso total a de qué se trata o cómo funciona ese sistema de interceptación de las comunicaciones, a dónde va a parar la información, para qué es la información, y si, como se está ventilando, necesariamente pues también tienen acceso al contenido de las llamadas. En lo personal yo considero que en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, los Estados deben respetar las instancias que están por encima del tema de la seguridad, que son los principios jurídicos internacionales, la reserva de las comunicaciones. Un caso muy parecido está ocurriendo, por ejemplo, acá en Perú, donde también hay un tema bastante delicado porque se han estado comentando y también presuntamente se han estado haciendo interceptaciones telefónicas con líderes políticos que son opositores al gobierno.
Y en el caso de Estados Unidos, y haciendo un poco referencia al atentado en Boston, me imagino que la sociedad norteamericana, en afán de procurar la seguridad de sus ciudadanos, tiende pues necesariamente a apoyar y a aprobar ese tipo de políticas del Estado norteamericano, lo cual no significa, como te repito, que necesariamente sea una de las mejores herramientas para poder evitar ataques terroristas, porque el último ataque que sucedió en Estados Unidos eran de ciudadanos que ya eran norteamericanos, eran nacionalizados, pero eran norteamericanos. Oliver, le agradezco su atención con nosotros. Queríamos conocer el punto de vista de una víctima directa. Usted fue sobreviviente del atentado que ocurrió en Boston y su percepción, estoy seguro, que aporta mucho a este debate que está enfrentando Estados Unidos y el resto del mundo en este momento. Oliver, muchas gracias. Nos vemos, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Luego con usted, señor Kell, en Washington. Quiero preguntarle, este tipo de programas, ¿hasta dónde garantizan que no ocurran atentados terroristas? ¿Cree usted que son efectivos? Porque vemos casos como el de Boston. Es claro que el terrorismo es una amenaza latente, no es fácil controlarlo, pero ¿hasta dónde la utilización o el espionaje de los contenidos y las llamadas telefónicas es una herramienta eficaz para prevenir atentados terroristas como el que sufrió Boston hace pocos meses? Bueno, hay dos partes a esa pregunta. La primera parte es que ningún sistema va a detener todos los ataques. Los terroristas son muy innovadores. Y uno o dos de ellos, 2, 3, 4, van a lograr pasar a través del sistema. Creo que la pregunta es, ¿un programa como este podría detener más de lo que no detiene? Para que valga la pena. Para que valga la pena el sacrificio de la cuestión de la seguridad. Ahora, ¿cómo funciona? Voy a hablar de los récords telefónicos y no del sistema de prisiones. Tiene sentido que funcione. Porque lo que ocurre, en efecto, es que si la CIA o la NSA sabe que un terrorista tiene un número de teléfono en particular, entonces va a mirar ese número y va a ver los records que tiene en Utah, por ejemplo, en su sistema de servicios y a quién esa persona ha llamado. Eso les permitirá poder ir a investigar a esas personas para saber por qué este terrorista en Beirut o en Kandahar está hablando con una persona en Montana, por ejemplo. Esa es la idea detrás de todo esto. Es una cuestión de manipulación de los datos que les permite seguir las pistas. Sí requiere encontrar ese número al principio, y esa es la debilidad del programa, porque no es bueno hasta que tengan ese número. Vamos a conocer los sondeos de opinión que han sido presentados durante la última semana en los Estados Unidos. En el país, la potencia norteamericana, se debate en este momento entre el derecho que aseguran tener de que sus comunicaciones no sean espiadas por el Estado y la necesidad de sentirse seguros en su país. Una encuesta difundida esta semana por el diario The Washington Post revela que buena parte de los consultados prefieren que se investiguen posibles ataques terroristas, aun si eso significa renunciar a su privacidad. Uno tras otro, Obama sigue sumando escándalos por interceptaciones a las comunicaciones de los estadounidenses, violación a la privacidad o prevención de ataques terroristas. ¿Qué responden los estadounidenses? El diario The Washington Post publicó una encuesta del Centro Pew en la que la mayoría de ciudadanos consultados respalda y considera aceptable las infiltraciones hechas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA. La NSA ha estado consiguiendo órdenes secretas para interceptar llamadas de millones de estadounidenses para investigar terrorismo. Aceptable, 56%, inaceptable, 41%, no sabe, 3%. Pero, ¿qué lleva a estos ciudadanos a aceptar que sus comunicaciones sean interceptadas? La seguridad parece ser la respuesta. Según revela la encuesta de este Centro de Investigaciones Sociales, gran parte de ellos deja su privacidad en segundo lugar, solo si pueden sentirse más seguros. ¿Qué es más importante? Investigar amenazas terroristas, 62%,
No inmiscuirse en la privacidad, 34%. No sabe, 4%. Las declaraciones del director de la Agencia de Seguridad Nacional, el general Keith Alexander, también van en ese orden. El máximo jefe de la ANS defendió el programa de interceptaciones para prevenir ataques terroristas como el sucedido el pasado 15 de abril en la Maratón de Boston, hechos en los que 3 personas murieron, incluyendo Martin Richard, un niño de solo 8 años de edad. Estos sistemas han ayudado a prevenir docenas de ataques terroristas. Sin embargo, y pese a que el presidente Barack Obama asegura que el gobierno no espía el contenido de las comunicaciones de los norteamericanos, hay quienes siguen temiendo que esta sea una práctica generalizada. Temo que estemos a punto de convertirnos en un estado de vigilancia, recogiendo día a día miles de millones de registros electrónicos de estadounidenses que cumplen con la ley. Estas preocupaciones no son nuevas. En julio de 2002, 9 meses después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, el Centro Pew preguntó si era aceptable o no este tipo de interceptaciones desde la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Debe el gobierno estar habilitado para monitorear el correo electrónico de todos los estadounidenses para prevenir ataques terroristas? Sí, 45%, no 47%, no sabe 8%. Este año el Centro de Investigaciones volvió a hacer la misma pregunta entre el 6 y el 9 de junio, tras conocerse los nuevos escándalos por infiltraciones en la administración de Obama. Pese al respaldo del 55% de los encuestados al acceso del gobierno a los registros telefónicos, la cifra de apoyo es 10% menor cuando tiene que ver con las comunicaciones electrónicas. ¿Debe el gobierno estar habilitado para monitorear el correo electrónico de todos los estadounidenses para prevenir ataques terroristas? Sí, 45%, no 52%, no sabe 3%. El sondeo de opinión fue tomado a 1.004 adultos elegidos al azar después de revelarse la recolección de la Agencia de Seguridad Nacional de los registros de llamadas de millones de personas en Estados Unidos y la vigilancia de comunicaciones por Internet en el extranjero. Vamos hasta ahora nuevamente a Miami con Jorge Quesada, exagente especial y agregado jurídico del FBI. ¿Cuál es su opinión sobre esta encuesta que ha revelado el Washington Post y muestra cuál es la percepción de los estadounidenses en ese momento? Cerca de un 56% de ellos le parece aceptable que el gobierno estadounidense, en procura de la seguridad nacional, esté interviniendo de alguna manera o esté haciendo ese espionaje que otro sector de Estados Unidos critica. ¿Cómo analiza usted esa percepción de los Estados Unidos? Bien, creo que la cuestión es algo delicada. La creación de este tipo de programas de inteligencia o de espionaje es sumamente importante porque se ayuda a establecer bases de datos de información de inteligencia que puede ser utilizada en las investigaciones de terrorismo, tanto internacional como doméstico. Creo que estoy de acuerdo con lo que expresó el colega anteriormente, que jamás ningún país va a poder detener el 100% de los ataques terroristas. Ahora bien, es acceso a la información sobre correos electrónicos, llamadas, números telefónicos, etcétera, es vital mientras sea manejado de una forma legal, jurídica, basado en órdenes otorgadas por una Corte Federal norteamericana, respetando las protecciones constitucionales de nuestros ciudadanos. De nuevo, debemos enfocar esas investigaciones a los culpables reales, los grupos musulmanes que están radicados en el extranjero y sus comunicaciones tanto con miembros y simpatizantes de esos grupos que existen dentro del territorio nacional de Estados Unidos. Muestra aquí lo que yo llamo en realidad la falta de comunicación por parte del gobierno norteamericano al pueblo, de indicarles tenemos una gran necesidad de establecer estos programas, pero garantizando que la Constitución de Estados Unidos se respeta, así como los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos, y que no se van a tolerar violaciones a estas leyes. Permítame, le pregunto al señor Kel McClanahan, director ejecutivo de National Security en Washington.
Otro de los resultados que da esta encuesta es que el 62% de los estadounidenses dice que es más importante investigar amenazas terroristas que inmiscuirse en la privacidad. Es decir, le dan mayor preponderancia a la investigación de amenazas terroristas, así deban sacrificar en parte su privacidad. ¿Cómo analiza usted esta respuesta que dan los Estados Unidos frente pues, a esa pregunta? Si es más importante la seguridad nacional o la privacidad. Creo que esta encuesta de 62%, no recuerdo exactamente el número, algo así, creo que el número dice algo importante, que esto es un tema que divide mucho a la sociedad. Y la razón es porque hay más personas de un lugar o de otro, es porque realmente nadie sabe cómo o por qué se están haciendo estas cosas. Sabemos que se hace para prevenir ataques terroristas, sabemos que se hace para que puedan seguir a terroristas y detener ataques antes de que ocurran. No sabemos cuáles son los detalles y yo personalmente no quiero saber los detalles técnicos porque si los conozco, entonces Al-Qaeda los conocen y pueden evitarlos. Pero no sabemos nada que nos diga que no está yendo más allá del alcance que debería tener y que no está realmente teniendo una intrusión en nuestra privacidad. Creo que si el gobierno diera más información sobre cuáles son sus procedimientos de minimización o exactamente en qué circunstancias mira estos datos telefónicos que se han colectado o si solamente se utiliza para combatir el terrorismo, eso es un tema completamente separado. Yo creo que habría más personas que lo aceptarían con mayor facilidad. Señor Kell, vamos a conocer las opiniones de nuestros televidentes a propósito del escándalo que enfrenta el gobierno de Barack Obama por espionaje. ¿Aceptaría usted que el Estado viole su privacidad para garantizar la seguridad nacional? A esta hora Angélica nos dice a través de Twitter, yo creo que ni así garantizarían seguridad. Sería una excusa más para aumentar su control sobre el pueblo. Guillermo Pérez nos dice, complicado, los altos funcionarios del Estado deben estar bajo el escrutinio en todo momento, pueden hacer mucho daño. Gustavo Hernández nos dice, estaría completamente de acuerdo, primero, lo demás pasa a un segundo plano. Nosotros vamos a una segunda pausa a comerciales, ya en la tercera parte del programa de la noche vamos a analizar las implicaciones que tienen estas revelaciones a nivel internacional. La persona que ha hecho estas revelaciones al mundo se encuentra en Hong Kong y de alguna manera los Estados Unidos teme que la información que tiene en su poder le entregue al gobierno chino información sensible de los Estados Unidos. Ya regresamos al tercer y último bloque de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.